la Atlántida. ¿Existió realmente la Atlántida? Buena pregunta. ¿Cómo reconstruimos en el fondo el mito de la Atlántida? Es un problema para la ciencia hoy en día y hay que partir diciendo un par de cosas antes de meternos de lleno en esta legendaria historia. Que uno tiene, querido Ignacio, ciertas disciplinas o ciertas narraciones para reconstruir, digamos, el pasado. Una es la historia, ¿no es verdad? La historia tradicional nos dice que comenzó la historia hace 5.000 años con la invención de la escritura. Nos dice esta historia tradicional que las civilizaciones antiguas eran decadentes o que no eran tan desarrolladas como las de la actualidad, ¿no es verdad? Pues bien, uno tiene que decir algunas cosas iniciales que son fundamentales. La historia como disciplina del árbol del conocimiento está en una crisis, al igual que todas las disciplinas del árbol del conocimiento humano hoy en día están viviendo tremendos cuestionamientos. Descubrimientos de la ciencia han puesto a prueba la historia. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que señalar. La historia tradicional, la que nos cuenta lo que hemos sabido, requiere de una reformulación, al igual que el resto de disciplinas del árbol del conocimiento humano. ¿Podríamos decir, doctor Fael, que la historia que nos enseñaron en el colegio hoy está en jaque? ¿Está en tela de juicio? Por supuesto que sí. Hoy día se está viviendo a nivel histórico, junto con esta crisis, un revisionismo histórico de diferentes partes de la historia. Desde la Revolución Francesa que veíamos la semana pasada, hasta el mismo 11 de septiembre de 1973 acá en Chile. Es decir, hoy día se está viviendo un revisionismo histórico fundamental y también una reformulación de la historia que es necesaria para que evolucione la disciplina. En este sentido, la historia no solamente es una narración que nos cuenta cosas del pasado, sino que también tenemos que incorporar el elemento que nos permite, gracias a la historia, darnos cuenta de la evolución del mismo ser humano, de la psicología del ser humano, que es muy importante. Por eso, cuando uno se da cuenta que uno tilda a las civilizaciones del pasado como mucho más primitivas, vamos a ver que parece que la cosa no es tan cierta con este mito de la Atlántida. Entonces, esto es lo primero. La historia, de alguna forma, comienza con la escritura hace 5.000 años. Entonces, no nos sirve para reconstruir el episodio de la Atlántida, porque la Atlántida ocurrió antes de la historia. No hay escritos. ¿Qué hacemos entonces? Recurrimos a otra narración que es la leyenda. La leyenda son acciones que pasaron en un tiempo lejano y que son exaltadas por la imaginación de las personas. El sujeto de la leyenda siempre es un ser humano, pero que se vive cosas fantásticas producto de la imaginación. Pero la leyenda, digamos, el protagonista de la leyenda son seres humanos. Sin embargo, el protagonista de la Atlántida ya son dioses. Por lo tanto, nos tenemos que remontar a otra narración que es el mito, la mitología. Y esto también es tremendamente importante señalarlo para partir, que cuando uno dice mito, hoy día tú dices, esto es mito. Es falso, ¿no es verdad? Es como la asociación inmediata de que si es mito, no es verdad. Esto es una articulación de los racionalistas modernos, ¿ya? Que como son positivistas, que son materialistas, descartaron todo lo mítico como falso. Pero en realidad el mito son acciones sagradas en el pasado, que son acontecimientos tan lejanos en la historia del ser humano que uno los sacraliza. Ahora, en el mito, el sujeto digamos, el protagonista de los mitos ya son dioses. Y eventualmente ciertos avatares humanos que interceden con lo divino, ¿ya? Por lo tanto,
Para reconstruir el mito de la Atlántida, uno tiene que tomar simultáneamente la historia como narración, la leyenda como narración, el mito como narración y aplicarle también la infaltable ciencia. Con estas 4 grandes narraciones, nosotros vamos a comenzar a reconstruir la historia de la Atlántida. Pero si nos quedamos solamente con la historia, va a ser imposible. Y hay muchos que se quedan solamente con la historia. Y la Atlántida, si ocurrió, según Platón, ocurrió hace 850.000 años en la historia de la Atlántida. ¿Cómo la reconstruyes? Tomando estas disciplinas del árbol del conocimiento humano. Esto es lo principal. Y unimos la ciencia para reconstruir la historia. Con todos estos elementos, Cristian, ¿cuál viene a ser el primer antecedente de la mitología que nos presenta la Atlántida? Vamos a hacer una mitología científica sobre la Atlántida, ¿te parece? Nosotros sabemos que el universo tiene 13.600 millones de años desde el inicio del Big Bang. En estos 13.600 millones de años han ocurrido al menos 5 grandes extinciones de vida en masa. Nosotros vamos a comenzar con la última gran extinción, la extinción de los grandes dinosaurios. Si quieren, ahí vamos a comenzar el mito de la Atlántida o la reconstrucción. Veamos este video que nos recuerda lo que ocurrió hace 65 millones de años según la teoría científica de la caída del meteorito. La Tierra estaba habitada en aquel tiempo por grandes dinosaurios, megalodontes, triceratops, gorgonóxidos, aunque los gorgonóxidos son mucho más antiguos. Y como todos sabemos, se vivía en un mundo donde no había al menos según la historia oficial y según la ciencia, no había seres humanos, aunque los gliptolitos de Ica dicen otra cosa. Mira. Pues bien, la teoría dice que, como vemos en pantalla, un meteorito cayó y generó la 5ª y más grande extinción de vida sobre la Tierra. No es la más grande, pero sí extinguió al 75% de la vida en la Tierra este meteorito, causando un cataclismo de proporciones universales. Una ola gigantesca de miles de metros acabó con la vida, generando un maremoto tremendo. Según todos, al menos los antecedentes que uno tiene hoy en día, este meteorito habría caído en la península de Yucatán, donde actualmente se ha encontrado un cráter que se le ha denominado el cráter de Chicxulub, que habría sido precisamente el lugar donde impactó. Y es verdad que muchas especies y mucha vida se extinguió en el momento de la caída, pero la mayor cantidad de especies que se extinguieron fueron producto de lo que fue la lluvia negra o la lluvia ácida, que durante miles de años la Tierra quedó cubierta por una nube de gases tóxicos. ¿Se puede dimensionar la cantidad de energía que liberó esta explosión? No sé, comparativamente con bombas atómicas. ¿Cómo uno podría llegar a darse cuenta del impacto de este cataclismo? Sí, es un cataclismo. Vendrían a ser varios millones de bombas atómicas. No sé exactamente cuál. Pero así de gigantesco. Así de gigantesco. Pensemos que es una extinción que acabó con el 75% de la vida en la Tierra. Y acabó con los más grandes mamíferos que alguna vez poblaron la Tierra, que fueron los grandes dinosaurios. Ese es el punto de partida, ¿ya? La Tierra quedó durante miles de años cubierta en una noche, de alguna forma, por la nube que cubrió, la nube tóxica. Lo más devastador de esa extinción, por cierto, fue la lluvia ácida, que cayó y cayó durante
decenas de años, incluso miles de años. Es bueno recordar esa cifra porque cuando uno dice, mira Ignacio, uno vive más o menos unos 60 años con suerte, ¿no es verdad? La historia tiene 5.000 años desde la invención de la escritura, y nosotros estamos hablando, gracias a la ciencia, de un acontecimiento que ocurrió hace 65 millones de años y que la Tierra quedó cubierta por una nube durante más de 1000 años. Uno se tiene que, al menos en lo personal, siempre me gusta detenerme un poco para ver los lapsos de tiempo que uno está hablando, ¿ya? Pues bien, ese es el inicio de la historia de la Atlántida, o al menos nuestro inicio. ¿Qué pasó después? ¿En qué momento aparecen los atlantes? ¿Existieron los atlantes? ¿Qué fuentes existen para hablar? Pero lo que uno tiene que quedar más o menos claro es que hace 65 millones de años sobre la Tierra ocurrió una extinción. Hay pruebas del iridio en muchas partes que prueban de que habría caído este meteorito, y también los fósiles de los dinosaurios que prueban esto. Bueno, entonces si no había nada, si muchas especies se extinguieron, ¿cómo surge el hombre? Exacto. ¿Cómo parte todo de nuevo? ¿Cómo parte todo de nuevo? Claro. ¿Cómo llegamos a la Atlántida? Es la gran pregunta que vamos a responder hoy día. Pues bien, tomando todas estas narraciones que nosotros hemos señalado y diversas fuentes disciplinares, uno tiene que decir lo siguiente, que la Tierra, desde hace 65 millones de años, comenzó una evolución, siguió girando la Tierra, ¿verdad?, generando sinergia, y debieron pasar alrededor de 25 millones de años de evolución para que apareciera la primera raza sobre la Tierra, que es la que se recuerda con el nombre de los polarianos. Los polarianos, según este gran mito científico y también con fuentes de la India, fueron nubes de gases que se juntaron en los polos de la Tierra, ¿ya? Los polarianos vivieron como raza hace 40 millones de años, después de una evolución de otros 25 millones de años después de la explosión. Y serían nubes de gases similares a las formas gaseosas que nosotros vemos en Júpiter. No tenían cuerpo, no tenían esqueleto, por lo tanto no hay registros fósiles de los polarianos. De alguna forma eran una especie de materia etérica en los polos, como una especie de filamento flotando en los polos de la Tierra, pero que tenían un nivel de conciencia mineral. Y eso es tremendamente significativo. ¿Por qué es significativo esa conciencia mineral? Porque estos son nuestros antepasados más lejanos. La conciencia mineral, mira, el problema de la conciencia en el universo no lo ha resuelto nadie. Roger Penrose, que escribió La nueva mente del emperador, y otros, que es el último científico con grandes avances en la teoría de la conciencia, no, tampoco tiene grandes respuestas, tiene grandes avances, pero ¿qué es la conciencia? La conciencia, en palabras simples, por decirlo así, podemos decir que es darnos cuenta de cosas, ¿no es verdad? Yo tengo conciencia de que tú estás acá porque te veo. Tengo conciencia del fuego porque me quemo, ¿ya? Pues bien, es muy importante esto de la conciencia de los polarianos, porque los polarianos, según esta tradición, no tenían sexo, no tenían sombra, era una especie de nube filamentosa flotando, indefinido, pero al mismo tiempo esta nube aprendía sensaciones y también aprendía una estabilidad, porque tenía una conciencia mineral.
Mira, para explicarlo en palabras bastante simples. Los minerales, si tú los ves, el agua, aquí tenemos agua, ¿no es verdad? Si tú le echas al agua aceite, se repelen, ¿te das cuenta? Se separan. En este lenguaje, uno podría decir que el agua y el aceite tienen conciencia, una conciencia mineral. Se dan cuenta que se están mezclando y se separan. Según este mito, los polarianos fueron la primera raza de los seres humanos. Si nosotros somos el adulto, si el Homo sapiens, el hombre actual, es el adulto, los polarianos eran los infantes. De ahí venimos nosotros. Nosotros tenemos esos ingredientes minerales en nuestra conformación. Y es la primera raza que evolucionó hace 40 millones de años, según este gran mito. Ahora, lograron percibir los polarianos la sensibilidad del ambiente, reactividad del ambiente y, y todo lo mineral. Y en este sentido se podrían parecer a las formas de gases que hoy día hay en Júpiter. Si tú te das cuenta, Júpiter es un gigante de gases. Pero si tú te das cuenta, la mancha de Júpiter está ahí presente todo el rato. Es como que si tuviesen los gases conciencia mineral. Y fíjate tú también que grandes científicos como Carl Sagan se aventuraron un poco más y dijeron, y claro, llevaron su imaginación a decir que en Júpiter hay formas de vida gaseosas. Eso lo dijo Carl Sagan y está escrito en su libro Cosmos, con fotografías incluso. Claro, si uno toma estos datos científicos y los une con el mito de los polarianos, perfectamente es posible que después de este cataclismo y después de 25 millones de años de evolución de los gases que quedaron en la Tierra, se formaran gases en los polos que tenían conciencia. Estamos hablando de la Atlántida, el continente perdido. Estábamos sumergidos en lo que podríamos denominar la primera raza, los polarianos. ¿Cuáles son los procesos que han sido identificados desde el mito, desde la ciencia, desde las teorías evolutivas para llegar a una segunda raza? La evolución. Nosotros estamos en un universo que evoluciona. Por lo tanto, es así. Pero claro, cada cierto tiempo esta evolución, siempre es bueno señalarlo a todos los amigos, el universo y la vida no se puede explicar solamente con la teoría de la evolución. Y tampoco se puede explicar con la teoría de la creación. Esto es fantástico. La única forma que existe para explicar el universo es uniendo la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Porque es verdad que el universo evoluciona, pero cada cierto tiempo ocurren saltos indemostrables y creativos. O sea, vamos a poner en la mesa a Darwin y a las religiones. Efectivamente. Y es más así, y esto es categórico desde mi punto de vista. O sea, están los darwinistas que van a decir que todo es evolución, pero se van a caer en varios puntos de la evolución. Y están los creacionistas que también se van a caer en todo lo que es la evolución, porque el hombre se transforma y se adapta y es así. La única forma de explicar el universo es uniendo las dos teorías. Y eso que lo aprendan los niños chicos para que aprendan lo que está correcto. Y no lo que hablan en la crisis educacional que se está, o enseñan unos colegios o una universidad en la teoría de la creación, por un lado, y hablan peyorativamente de Darwin, y por otro lado, los darwinistas que no le reconocen nada a la teoría de la evolución, a la teoría de la creación. Y sin embargo, los darwinistas no pueden explicar cómo surgió la vida. Exacto. Y cómo surgió la conciencia. Bueno, son cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Claro, estos polarianos, volviendo, estos polarianos, estas nubes de gases en los polos, comienzan a evolucionar durante 10 millones de años más. Eso es lo que podemos reconstruir.
Y después, digamos, y hace 30 millones de años, aparece la segunda raza sobre la Tierra, que son los hiperbóreos. Los hiperbóreos o hiperbórea ya está en el recuerdo, por ejemplo, de las tradiciones religiosas alemanas o germanas antiguas. Ya hay recuerdos de ellos en la religión. Pero los hiperbóreos, si bien es cierto, constituyeron otra raza sobre la Tierra, no se diferenciaban mucho de los polarianos. Es decir, seguían siendo nubes de gases, pero con mucha más estabilidad. Tenían mucha más conciencia de las cosas y del entorno. Y es verdad que esta conciencia de los polarianos se ubicó ya no en los polos, sino que bajó en las latitudes y bajó, digamos, no estaban concentrados en los polos netamente. Si uno toma esta historia y este mito, así como los polarianos son los infantes de la humanidad actual, los hiperbóreos eran los niños. No tenían restos, no hay restos fósiles, porque no tenían, digamos, eran nubes de gases con mayor conciencia. Pero sí, según el mito, había crecido bastante más todo lo que es la actividad de estabilidad en el ambiente. Estamos hablando de una época que es el Oligoceno. En el Oligoceno, uno de los tantos años, también pasó por mucho calor cerca de Groenlandia, en lo que actualmente es Groenlandia, ¿ya? Digamos más hacia el sur del polo, y se habrían generado, obviamente, según esto, los hiperbóreos, que no tenemos más que los recuerdos de algunas tradiciones religiosas, el mito, pero no tenemos ninguna huella fósil. Los hiperbóreos serían la segunda raza, ¿ya? Ahora, como le dije, la única diferencia sería en que ya este cuerpo filamentoso gaseoso era mucho más estable y ya comenzaban a percibir como nubes el ambiente. Doctor File, antes de avanzar a lo que podríamos considerar una tercera raza, vamos a revisar nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo y en directo cuando son las 22:55 y el hashtag es, como siempre y como todos los jueves, Dr. File MB. Veamos qué dicen nuestros amigos a través de las redes sociales. Qué bueno que existe Dr. File, lo felicito. Dice Resiste Caimanes, @Carsolas. ¿Qué nos dice la Sultana Carolina? @Carito Nazis. Pegadísima en la red. Esta noche la Atlántida, genial. Dr. File viendo al máster con una chela, mira. Está bien. Excelente. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio, Dr. File? En el Switch dicen lo mismo, no, por favor. Espero todos los jueves para ver a Dr. File, dice Felipe Sanzana. Por fin algo para aprender y no amargarse tanto con la actualidad nacional. Vamos, Dr. File, dice Juan Pacheco. Lo que no sabe Juan es que en cualquier minuto las historias del pasado se cruzan inevitablemente con lo que podría llegar a suceder hoy día. Así es, pues. Como aprendíamos la semana pasada, la historia es como una espiral. Así es. Uno va aprendiendo con Cristian Contreras. Excelente tema la Atlántida. Jueves esperados en Mentiras Verdaderas, dice Gisela Donoso. El mejor profe de historia. Pucha que le entiendo todo, no como en el colegio que tenía puros rojos. Dice Sandra Briones, @Sandris75. Siempre en el hashtag Dr. File MB. Preparada para un gran programa como todos los jueves con Dr. File. Oiga, Dr. File, puros piropos, ¿ah? Qué bueno, muchos saludos a todos los amigos. Aprovecho muy cortito mandar muchos saludos a todos los amigos que nos ven fuera de Chile. Permíteme mandar saludos a México, a Estados Unidos, a Argentina, Perú, Colombia, España. Nos ven muchísimos. A Costa de Marfil, el Congo, Italia, Francia, Alemania, Ecuador, Brasil, lo dije, Argentina, yo lo dije. Le mandamos saludos a todos los amigos que nos ven afuera a través de la
lared.cl. Exacto, y el nivel de viralización también que tienen cada uno de nuestros capítulos. La gente quizás ni se entera, pero mientras estamos conversando ya van saliendo extractos de nuestro programa a través de las cuentas Twitter de La Red y también de Mentiras Verdaderas. ¿Cómo pasamos, Dr. File, a una tercera raza, a una evolución que quizás ya no es solo un filamento con conciencia mineral, sino que ya podríamos considerar ciertas formas? Sí. Los hiperbóreos, digamos, la conciencia buscaba un cuerpo como vehículo de expresión. Eso es el gran fin de los hiperbóreos. Pues bien, de los hiperbóreos debieron pasar nada más que 10 millones de años de evolución de esta raza para que apareciera, según el mito, la tercera raza sobre la Tierra en este último período que estamos hablando, que son los lemurianos. Los lemurianos, ya nos remontamos a los primeros, digamos, a los primeros animales que son nuestros antepasados, los lemures, y que ahora están los lemures en Madagascar. Pues bien, antiguamente, en aquel tiempo de los lemurianos, se cuenta que había un continente llamado Lemuria, y que ahí habitaron estas especies de primeros, por decirnos, no eran monos, sino que lemures, pero eran estos primeros animales bípedos. Ah, pero ya estaban en la Tierra. O sea, evolucionaron y aparecen como nuestros más lejanos, o más bien dicho, como los primeros animales que son nuestros antecesores como seres humanos. Paréntesis, Dr. File, ¿no fueron seres acuáticos? Los lemures no. Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes de los lemures, pero los lemures son altos, de piel café amarilla, frente baja, y ya adquirieron una forma semi-humana los lemures. Según la tradición, estos lemures tenían no solamente 2 ojos, sino que tenían un tercer ojo digamos, sobre la cabeza. De ahí, de los lemures, viene el gran mito del cíclope gigante, ¿ya? Y claro, los lemures, según todo esto, tenían este tercer ojo y podían, de alguna forma, captar energías superiores. Mira, los lemures hoy día están radicados en la isla de Madagascar, que habría sido lo poco que quedó del continente de Lemuria, ¿ya? Ahora, aquí ya vemos nosotros la evolución. Polarianos, que eran los infantes, los hiperbóreos, el niños, y ya con los lemures uno ya entra en la pubertad de la humanidad actual. El adolescente. El adolescente. Los lemures, en este sentido, ya tienen sexo, ¿te das cuenta? Ya es una forma con esqueleto. Es un ente corpóreo. Se reproducen. Se reproducen y, si bien es cierto, los hiperbóreos eran andróginos, no tenían diferencia de sexo, los lemures ya presentan diferentes sexos, ¿ya? Macho y hembra. Los lemures, sobre todo en esta evolución, son animales y sobre todo captan la emoción de estar en el ambiente, pero no tienen mente analítica, son emocionales en ese sentido, ¿ya? Que es nuestro primer antecedente corpóreo en esta evolución. Es un rasgo mamífero, por cierto. Claro, y se separa obviamente del tronco de los monos mucho después, pero según esto, hace 20 millones de años aparecen los lemurianos, y los lemurianos son la tercera raza que domina la Tierra durante mucho tiempo, ¿ya? La ciencia ha comprobado su existencia como nuestros más lejanos antecedentes, digamos, el tronco de los homínidos. En las raíces están los lemures. Eso es científico. Pues bien, según este mito, habría sido la tercera raza sobre la Tierra que da paso finalmente
a la cuarta raza, que son los atlantes. La Atlántida, ¿ya? Es bueno señalar antes que los lemures aprendieron un lenguaje emocional, no tenían conceptos analíticos, es decir, no separaban el sujeto y el objeto, pero sí captaron la unicidad del mundo como animales. Hoy día los podemos ver en Madagascar y en algunos zoológicos, como en el mismo zoológico de Santiago. Esos serían los más lejanos antecedentes. Pues bien, eso ocurrió hace 20 millones de años. Debiesen, según el mito, pasar simplemente 15 millones de años más de evolución para que apareciera la Atlántida. La Atlántida, o los atlantes, según esto, aparecieron hace 5 millones de años. Los atlantes son prácticamente la mayor, digamos, la gran cantidad de razas sobre la Tierra y pueblos sobre la Tierra. La mayoría son herederos de los atlantes, pero ya con la Atlántida nosotros nos situamos, nos tenemos que situar cronológicamente. Hace 5 millones de años aparecen los atlantes y se extienden por lo menos hasta los 850.000 años que habría sido su desaparición. Pero en estos últimos 5 millones de años, con la aparición de los atlantes, surgen también todo lo que son los primeros homínidos, el Homo habilis, antes el Australopithecus afarensis con 3,5 millones de años, que es Lucy, el Homo habilis con 2,5 millones de años, y simultáneamente entonces a los atlantes estarían todos los homos, el Homo ergaster, el Neandertal, que es mucho más contemporáneo en este sentido, el hombre de Java, el Georgius, y una serie de hombres que hoy día conforman nuestros antepasados más lejanos, habrían coincidido con el momento que nosotros vamos a narrar. ¿Cuáles son las fuentes? Y aquí hemos reconstruido hasta este momento, el mito, con la ciencia hemos reconstruido la historia desde hace 65 millones de años hasta el presente. Pero llegamos a los 5 millones de años y llegamos a la Atlántida, el continente mítico y perdido. ¿Y cómo lo reconstruimos? Es lo que vamos a hacer ahora, querido Ignacio. La pregunta es, ¿cuáles son las fuentes históricas que hablan de la Atlántida? Y siempre un agrado, pero aquí las tenemos, ¿ya? La fuente histórica para hablar de la Atlántida se llama Platón, el filósofo del siglo IV antes de Cristo. Platón escribió este libro, entre otros, que son los diálogos de Platón, pero presenta dos documentos que son el Timeo y Critias, los diálogos del Timeo y Critias. En ellos aparece y es la fuente histórica para hablar de la Atlántida, ¿ya? Por eso nos vamos a recurrir a esto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque después de Platón, muchos otros autores tomaron estas fuentes que tenemos en las manos y siguieron escribiendo de la Atlántida. Siempre es bueno recordar a algunos antiguos como Estrabón, Posidonio, todos estos hablaron de la Atlántida. Plinio, Plutarco, Proclo, Teopompo, Claudio Eliano, Eustacio, Diorio Sículo. Teopompo, eso me acuerdo. Tengo un hijo, le voy a poner Teopompo. ¿Qué se ríen? No sean todos. Pues bien, todos ellos hablaron de la Atlántida, pero tomando este texto que tenemos acá. Ese es el original. Este es, ¿ya? Por lo tanto, siempre es bueno llegar y comenzar a contar cómo era la Atlántida
su decadencia también, lo que ocurrió según las fuentes originales. Y según nos vamos metiendo de lleno en esta fantástica lectura, porque es tan fantástico para uno, querido Ignacio, traer el espíritu de Platón aquí y leer sus palabras, que siempre es bueno al menos hacer esa indicación. Quiero hacer un paréntesis, ¿eh? No sé si me equivoco, pero creo que yo nunca había visto en televisión abierta una discusión de Platón. Me parece que yo tampoco. Menos en horario prime. Muy pocas veces. Pero es la fuente para hablar de la Atlántida. Entonces todos los amigos que Esto quieran... es una joyita. Sí, es una joya. Y bueno, este libro está en cualquier parte, en cualquier biblioteca. Tiene que estar los diálogos de Platón. Ya, eso es fundamental. Entonces váyanse al Timeo y a Critias. Critias o de la Atlántida se llama. Y esta es la fuente para hablar. Y es bueno porque lo que cuenta Platón dice que, bueno, Critias, este es un diálogo entre Critias, que lo cuenta Critias, que era un gran filósofo en su vejez. Y él, Critias, cuenta que su abuelo tomó digamos, a su abuelo lo escuchó hablar de la Atlántida a partir de Solón. Solón, que es ya del siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Filósofo griego, uno de los 7 sabios, ¿ya? A su vez, Solón tomó la historia de la Atlántida de 2 sacerdotes egipcios de Saís, que era la capital del Bajo Egipto en la 26ª dinastía, que es más o menos el siglo VII antes de Cristo. Entonces nosotros vamos a leer un texto que lo narra Critias, pero que él se lo escuchó a su abuelo a su vez a Solón, y Solón a su vez a los sacerdotes egipcios, que es la fuente más lejana de la leyenda de la Atlántida. La más fiel transmisión oral. La más fiel transmisión oral. Y nosotros ahora a través de la transmisión oral se la contamos a los amigos. Por eso, mira, y esto es relevante porque la historia, como decíamos, que está en crisis, porque la historia hoy en día es verdad que busca no solamente, ¿cómo se llama? O sea, busca fuentes materiales, pero siempre ha sido la fuente oral la más rica en la transmisión de las tradiciones. La isla de Pascua, por ejemplo. Toda la tradición de la isla de Pascua está fundamentada en la tradición oral. Saludo a todos los amigos de la isla de Pascua. Y es así. Entonces es una rica tradición que ahora es como que, es que si es que no encontramos un texto escrito es que no existe. Bueno, pero está la tradición oral. Exacto. Y eso es una de las cosas que hay que revalorizar en esta reformulación de la historia también. Pues bien, dicho esto, este diálogo se juntaron Timeo, Critias, Sócrates y Hermócrates, los 4 filósofos, y Platón, que estaba por ahí observando todo esto. Y mira cómo comienza, porque haciendo esta consideración de que, bueno, viene de... Yo se lo escuché a mi abuelo a Solón, y mi Solón de los sacerdotes de Egipto. Critias le dice a Sócrates: le pido reclamar para mi discurso no solo un poco, sino mucha indulgencia. Es decir, lo que va a contar Critias, hay que tener indulgencia con todo lo que narra, ¿ya? Esto es muy importante. Es decir, obviamente las cosas se pueden quizá no ser muy exactas, pero bueno, es lo único que tenemos de la Atlántida. No hay más. Comienza el relato siendo indulgentes. Siendo indulgente. Igual siendo buena onda. Siendo buena onda. O sea, con nosotros tienen que ser buena onda. Nosotros vamos a contar lo poco que se tiene, ¿ya? Pero en tiempos remontísimos, en el pasado, cuenta Critias, los dioses se repartieron la tierra. Así comienza el relato, ¿ya?
Los manuscritos de Solón estaban en la casa de mi abuelo, cuenta Critias, y él los estudió durante mucho tiempo. De ahí es que él narra todo esto. Y bien dice: hemos dicho que los dioses se sortearon diferentes comarcas de la tierra. Dioses se repartieron la tierra, ¿ya? Pues bien, a Neptuno le cupo la suerte de la isla de la Atlántida. Por lo tanto, el gran dios que tomó posesión de la isla de la Atlántida fue Neptuno. En la tradición romana, Poseidón, ¿ya? En una parte en la cual se estableció con los hijos de una mortal. ¿Qué es lo que sucedió? Yo voy narrando y contando algunas cosas. Sucedió que en esta tierra que pobló ya la habitaban unos hombres que eran Leuquipe y su esposo Eunor, que tuvieron de hija a Cleito o Clito, de la cual Neptuno se enamoró. Neptuno se enamoró de ella y con ella tuvo 5 pares de hijos. Los tenía de a 2. ¿Ya? ¿No eran gemelos? Puede ser, pero los tenía de a 2. O sea, pueden ser gemelos, mellizos, pero los tenía de a 2. Y tuvo 10 hijos Neptuno con Clito, esta bella y núbil mujer en momentos de casarse, ¿ya? Neptuno fortificó la colina que había en el centro de la isla, aislándola de todo lo que lo rodeaba por medio de anillos, de aguas y de 3 tierras, ¿ya? Etcétera. Siendo como era, le era fácil adornar y embellecer la isla. Y vamos a ver cómo construyó el castillo y el palacio de ellos. Pues bien, tuvo los 10 hijos y el mayor, el rey de la isla, de quien la isla y aquel mar tomaron el nombre de la Atlántida, fue el primero que reinó, fue llamado Atlas. Es decir, el primer rey de la isla de la Atlántida fue Atlas. ¿Ya? Y a su hermano, digamos, en su par, como dice acá, le correspondió a su hermano gemelo, eran gemelos. Le correspondió la repartición de la extremidad de la isla hacia las columnas de Hércules. Doctor File, paréntesis, ¿cómo era la Atlántida? Qué ganas de poder imaginarse el lugar físico, ¿no? Cómo se distribuía su espacio, sus calles. Vamos a leer estos pasajes. Pero fíjate que habla, y a su hermano, mientras que a Atlas le correspondió el centro, a su hermano le correspondió la extremidad de la isla que daba a las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son lo que es actualmente el estrecho de Gibraltar, ¿ya? Entonces, la isla producía la mayor parte, no era necesario, digamos, tenía dos cosechas al día, digamos, anuales. Tenía 2 fuentes de agua, una caliente y una fría, ¿ya? La isla producía en abundancia todos los materiales que se necesitaban, las artes, y alimentaba una gran cantidad de animales con esto. Además, todo lo que producía perfumes que embalsaman el ambiente en todas partes, procedentes de raíces, hierbas, plantas, jugos destilados, etc. Aprovechando las riquezas de su suelo, edificaron sus habitantes templos, palacios, puertos y embellecieron la isla del modo siguiente. Aquí está. Comenzaron por tender puentes sobre los fosos circulares que el mar llenaba y que redondeaban la antigua metrópoli, es decir, formas circulares, artificiales, en torno del palacio central, al menos 3, ¿ya? Según esto,
La isla, en el interior misma, estaba en el interior estaba el Palacio de los Reyes, que era lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Los muros fueron construidos de oro. El primer muro que cubría el palacio estaba cubierto de oro. Las paredes, las columnas y el piso estaban recubiertos de marfil. Se veían estatuas de oro, especialmente del dios Neptuno, de pie en su carro con 6 caballos alados. Alrededor de la isla la llenaban estatuas de oro. Seguimos completamente en vivo y en directo cuando ya son las 23:26 minutos. Esto es Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Comenten y sigan haciéndolo a través del hashtag, ustedes ya lo saben, Dr. File MB. Hoy día analizamos y estudiamos el continente perdido, la Atlántida. Me gustaría, Dr. File, que ya nos sumergiéramos en esas calles, pudiésemos conocer los recovecos, cómo se construían esos palacetes. Una isla que era un paraíso en el fondo. Concéntrica, tenía al menos unos círculos en el centro el palacio revestido de plata, con columnas de marfil, también con muchas torres de oro puro, según lo que dice Platón. Y en el centro de la isla una columna que era la columna Oricalco, donde Neptuno puso las leyes para gobernar la Atlántida. Y en los extremos de la isla, los ejércitos, que se expandieron por diferentes partes del continente, llegando a pelear incluso contra los griegos y contra los egipcios. Muchos se preguntan cómo llegó a hundirse esta civilización. Llegó a hundirse por lo siguiente. Cuenta Platón que durante muchas generaciones, los reyes de la Atlántida cumplieron las leyes divinas entregadas por Neptuno. Actuaban conforme a la verdad y a la sabiduría y a las virtudes. Eso era la clave. Hay un pasaje que dice, mira, llevaban como una pesada carga el oro que tenían, las riquezas y las ventajas de la fortuna. Esa era la época de esplendor, ¿ya? Lejos de dejarse embriagar por los placeres, ellos practicaban la sabiduría y la virtud. Eran generosos. Fue el momento de mayor esplendor de la Atlántida. Claro, un momento luminoso. Pero en un momento dado, mira, recordemos una cosa. Uno no saca nada, querido Ignacio, pasar estos pasajes antiguos y no conectarlos con el presente. La historia no sirve si no nos sirve para interpretar el presente y aprender también del presente. Y miremos lo que ocurrió. Porque lo que ocurrió en la Atlántida es una prefiguración de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y también en gran parte del mundo y también en gran parte del continente. Es corto, pero observemos. Pero cuando la esencia divina se fue debilitando en ellos por su continua mezcla con la naturaleza mortal, es decir, se olvidaron de las leyes de Neptuno, cuando la humanidad se les impuso entonces impotentes para sobrellevar la prosperidad, degeneraron, es decir, se olvidaron de las leyes divinas y degeneraron del principio divino que estaba escrito en la columna. Si uno observa la clase política hoy en día, permíteme hacer esto para no quedarme callado con la media escoba que tenemos en el país. Así como los atlantes degeneraron a olvidar los principios divinos de Neptuno, la clase política olvidó el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, porque ese es el principio divino que tiene la democracia. El contrato social, donde los gobernantes toman el poder del pueblo. Se olvidaron de eso
y degeneraron, porque hoy día eso es lo que ocurre en nuestro país. Una degeneración de la clase política. Si la clase política fuera virtuosa y sabia, sería un ejemplo y todos imitarían ese ejemplo. Miren lo que dice. Los que supieron ver, comprendieron que se habían vuelto malos y que habían perdido el más preciado de los bienes, la sabiduría y la virtud. Mira, los que supieron ver, comprendieron que se habían vuelto malos en aquel entonces. Si uno mira en el presente, todas las élites están calladas. Y desde mi punto de vista, por lo último que he escuchado, el único que se ha dado cuenta que se convirtieron en malos es el senador José Manuel Osandón, que habló ayer. Y lo que dijo, en ningún medio de comunicación hoy día, pero me permito señalar, reconoció una decadencia del sistema político y de la clase política del senador Osandón. Y lo peor que dijo, que toda la reforma del binominal fue un arreglín entre los partidos y que habría que volver a pensarla. Y volver, porque todos estuvieron de acuerdo, milagrosamente todos estuvieron de acuerdo. ¿Y en qué consistió? Yo lo dije oportunamente. Es decir, la reforma del binominal consiste en ahora tener más senadores y más diputados que son los más caros de la tierra. Chile tiene a los congresistas más caros de la tierra y nosotros les pagamos con el impuesto que nos dan, que nos cobran. El único que ha hablado, el que se dio cuenta, fue Osandón. Recordemos cuando los parlamentarios jóvenes recién llegados a la Cámara intentaron legislar para bajar esos sueldos. Recordemos lo que pasó. Recordemos lo que pasó. Pero es una vergüenza más nomás. Lo cierto, según lo que cuenta Platón, es que solamente algunos se dieron cuenta que se habían vuelto malos. Pero todo el resto no se da cuenta. ¿Y qué más lo que dice? Y aquellos que eran incapaces de ver lo que hace feliz a la vida, juzgaron que habían llegado a la cumbre de la virtud. Todo el resto llegó a la cumbre de la virtud y de la dicha en el tiempo que habían estado poseídos de la loca pasión de acrecentar sus riquezas y su poderío. Es decir, el resto, lo único que busca es acrecentar la riqueza y su poderío. Lo mismo que ocurre acá. Había una moción, creo, un proyecto por quitarle el fuero a ciertos parlamentarios que salió ayer o antes de ayer. Oye, eso es lo peor que pueden hacer el Parlamento, porque si le quitan el fuero, las denuncias de cohecho que van a ir contra los diputados y los senadores se van a ir todas a la cárcel. Doctor Feil, paréntesis, geográficamente, ¿dónde podríamos situar a la Atlántida? Si uno agarra un mapa, ¿dónde uno podría proyectarla? ¿Existen antecedentes al respecto? Sí, existen antecedentes. Te contesto inmediatamente para terminar. El hundimiento de la Atlántida señala que Júpiter, el dios de los dioses, en un momento dado, viendo todo el mal que había en la Tierra, les mandó un cataclismo. Y en un día hundió la Atlántida y acabó con el continente. Eso es lo que cuenta Platón, ¿ya? Pues bien, aquí está el punto. ¿Dónde está la Atlántida? Y hay varias teorías. La primera teoría te dice, o hipótesis, te dice que está precisamente frente al estrecho de Gibraltar, a las columnas de Hércules. Y eso nos sitúa, evidentemente, en el océano Atlántico. Esa es la primera posibilidad de la ubicación geográfica. De ahí que el océano Atlántico se llame océano Atlántico, ¿ya?
pero no es la única. Hay otras posibilidades. Ahora, obviamente hasta este minuto no hay ningún ¿Consenso? No hay ningún consenso y tampoco se ha encontrado nada en las profundidades del Océano Atlántico que digan que ahí está ubicada la Atlántida. Ahora, hay otras posibilidades que son bastante interesantes porque hay algunos autores que dicen que la Atlántida, en realidad, toda la narración de la Atlántida uno lo podría, observar en la isla de Creta. Mira. La isla de Creta, de donde viene la cultura minoica. Los minoicos obviamente, son el origen de los griegos. Son los minoicos de la isla de Creta, después pasan a ser los micénicos y después Grecia. ¿Ya? Pues bien, ahí por el año 1600 antes de Cristo, ocurrió una erupción en el volcán Santorini actual, que era el volcán Tera. Esto está constatado. Y según esto, ese volcán generó un maremoto gigantesco que barrió con la civilización minoica del palacio de Cnosos. Y muchos autores han planteado la posibilidad de que en realidad la isla, la Atlántida, habría sido la isla de Creta, que en su momento dado fue devastada por este maremoto en el 1600 a.C., ocasionado por la erupción del volcán Tera, actual Santorini. ¿Ya? Esa es la segunda posibilidad. Ahora, hace poco también hay una tercera posibilidad, Ignacio, que surgió a partir de unos investigadores de la Universidad de Huelva. Según ellos, la Atlántida sería el llamado Parque Nacional Doñana, que queda en Huelva, en la costa, sur de España. Según estos investigadores de la Universidad de Huelva, han encontrado ciertas formaciones circulares, como las que vemos, que serían similares a las que narra Platón en sus textos. Y que por eso, en toda la región de Tartesos, en Huelva, según algunos, ahí estaría radicado la antigua civilización de la Atlántida. No se sabe, pero sí que hay vestigios importantes. ¿Cuál de estas tres teorías convencen más a Dr. File? Hay una cuarta, muy interesante, que es la teoría de que en realidad la Atlántida estaría en la pampa de Aullagas del departamento de Oruro en Bolivia. Y que si uno se va a ese lugar, también se encontrarían formaciones cerca del lago Titicaca, una formación rectangular y también una formación redonda, por lo cual te plantea que el cataclismo que en aquel entonces ocurrió, claro, acabó con todo eso y generó la actual geografía. ¿Qué magnitud de cataclismo estamos hablando? Lo cierto que si uno va a Tiahuanacu, encuentra en esta investigación sobre los Atlantes y la Atlántida, dentro de la pirámide de Acapana que existe allá, está el llamado Atlante. Tenemos un registro de mis investigaciones allá para que la gente vea que ahí al menos están los recuerdos de estos atlantes que según algunos habrían estado en Bolivia y que Bolivia sería la solución al problema de la Atlántida, según algunos. Ahora, ya llegará
Hay una quinta posibilidad, querido Ignacio, que son las 5 posibilidades. Hay un pasaje de Heródoto que dice que la Atlántida desapareció cuando el sol cayó en el mar.